ISO 28000 te ayuda a responder 3 preguntas clave, que son: ¿los socios comerciales que estoy contratando van a ser parte del problema o van a ser parte de la solución? 2, ¿cuál es su capacidad real para enfrentar situaciones adversas y garantizar entonces la continuidad en las operaciones? Y 3, ¿cuentan con un sistema propio de gestión de riesgo, contramedidas y planes de resiliencia en la cadena de suministro? Bueno, aquí viene la parte de la evolución de la ISO 28000. Cuando nosotros hablábamos de seguridad en la cadena de suministro, eso fue hasta el 2022. ¿Por qué? Porque a partir de esa actualización de la ISO 28000 ya no se llama seguridad en la cadena de suministro, ahora se llama sistema de gestión de resiliencia en la cadena de suministro. ¿Por qué? Fíjate qué curioso. Bienvenidos a Protegiendo tu Mundo. Soy Jardiel Ahumada, apasionado por la tecnología y la seguridad. En este espacio exploraremos las últimas tendencias en tecnología de seguridad y compartiremos estrategias útiles para emprendedores. En algunos episodios contaremos con la participación de invitados que nos brindarán valiosos aportes para aplicar a nuestros negocios. Te ofreceremos ideas, herramientas y estrategias para fortalecer tu negocio y mantenerlo a salvo en un mundo en constante cambio. Ya sea que estés comenzando tu viaje empresarial o buscando innovar en tu campo, este podcast es para ti. Prepárate para aprender, inspirarte y llevar tu emprendimiento al siguiente nivel con la seguridad como tu aliada principal. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos a un episodio más de Protegiendo tu Mundo. Hoy tenemos un episodio muy especial porque nos acompaña alguien que lleva años trabajando en algo de lo que casi no se habla, pero que es clave para que las empresas sigan operando sin interrupciones. Es la seguridad en la cadena de suministro. Está con nosotros Eduardo Hernández Ruiz, director del Consejo de Seguridad en Cadena de Suministro, quien ha colaborado con instituciones como la Universidad de Texas, la Policía Nacional de Colombia, la ONU y muchas otras. Es una de las personas que más sabe del tema en México y Latinoamérica. Eduardo, qué gusto tenerte aquí y gracias por aceptar la invitación. Bienvenido al podcast. Muchas gracias, Jardiel. Muy buenos días a tu audiencia. Y bueno, estamos listos para esta entrevista. Esperemos aportar algo que sea de valor. Perfecto. Pues mira, como te había comentado, ¿no? O sea, la idea de este podcast es manejar un poco la parte de emprendimiento, un poco la parte de tecnología y un poco la parte de seguridad en general. Entonces, el tema de la cadena de suministro, pues yo creo que abarca varias de esos temas, ¿no? Y sí. Primero que nada, ahorita a la hora de presentarte, pues comentaba que eres director del Consejo de Seguridad en Cadena de Suministro. ¿Qué es el Consejo de Seguridad en Cadena de Suministro? ¿Me puedes ahí platicar? Bueno, mira, la forma más sencilla de explicarlo sería la siguiente. Nosotros creamos esta entidad en el 2014 para crear proyectos de seguridad en algo que llamamos un esquema tríada. Tríada porque integra al sector gobierno, sector privado y académico. Y el objetivo es promover una cultura de prevención haciendo uso de estándares internacionales de seguridad que publica la Organización Internacional de Normalización, mejor conocido como ISO. Respecto al por qué crear una propuesta en este sentido, fíjate que antes del 2014, en lo personal, yo no estaba tan convencido de la figura de la asociación. Tú has escuchado que hay una asociación de esto y una asociación de otra cosa, pero así es. Tú como socio pagas una membresía y en teoría recibes un beneficio que yo en lo personal, en todas las asociaciones, sin excepción, que yo me di de alta, nunca encontré ese beneficio. Entonces yo decidí crear una entidad que no cobrara, pero que en cambio tuviera un impacto real en la seguridad desde diferentes frentes. En ocasiones, pues bueno, obviamente
me relaciono con muchas asociaciones y saben perfectamente de este concepto y en su momento, pues de las críticas abiertas que yo hice, pero es una realidad que yo les digo, a ver, si a mí me das a elegir en una asociación para irme a tomar una foto, bueno, suena bien y la subo a las redes sociales, pero ¿cuál impacto tuvo? En cambio, si tú presentas un proyecto donde se mida el beneficio, existan digamos, las personas, las empresas beneficiadas y ellos den a conocer su testimonio, bueno, creo que ahí entonces sí hablamos de un impacto real. Ahora, ¿por qué se llama consejo? Porque está integrado por representantes de diferentes cámaras industriales. Cada cámara cuenta con una comisión de riesgos y seguridad. Entonces, en lugar de yo tratar con las cientos o miles de empresas que estas cámaras integran por separado, entonces más bien trato con una persona que es el que representa esta cantidad de empresas en materia de seguridad y prevención. Entonces, ¿cuántas cámaras industriales existen en México? Cientos, ¿de acuerdo? Uh-huh. Existe la que representa el gremio del acero, automotriz, aeroespacial y así sucesivamente. Entonces, cada una de ellas tiene su propia problemática, ¿de acuerdo? Problemática que, bueno, me he venido familiarizando desde hace muchos años. Y entonces, esa cultura de prevención a la que yo hago referencia pretende a su vez concientizar la necesidad de crear un sistema de gestión de riesgos, especialmente en esos procesos logísticos o en cadena de suministro críticos, fíjate, tanto en entidades públicas como en entidades privadas, mediante Pero la ¿por qué implementación de específicamente en la cadena de suministro, Eduardo? ¿Por qué te enfocaste en la cadena de suministro? Porque mira, como nosotros, ¿qué es lo que tú piensas cuando hablamos de una cadena de suministro? Normalmente podrías relacionarlo con el que provee la materia prima. Esa materia prima se transforma en un producto terminado para que pueda tener un valor en el mercado. Ese producto terminado necesita de trasladarse tal vez a un centro de distribución o tal vez a un punto de venta, digamos a un anaquel. Entonces, esa cadena se llama así por los eslabones que le integran. Es decir, difícilmente vas a dar con una empresa que cuente con todo. Por ejemplo, la industria tequilera, que tenga todo lo necesario sin depender de nadie, que sea autosuficiente, normalmente no funciona así. Entonces, yo fabrico algo, tengo que tercerizar o subcontratar a una empresa de transporte, entonces empiezas a relacionarte con socios comerciales que a lo mejor tú sí cuidaste el crear todos los controles, procesos necesarios, pero a lo mejor al que estás contratando no le importa. Y entonces tú entregas tu producto y ese producto nunca llegó. Nunca llegó porque resulta que chocó la unidad o la asaltaron o etcétera. Y entonces haces hasta después de que sucedió todo, haces la investigación y resulta que la empresa no tenía absolutamente nada para protegerse y entonces ahí es donde se vino a vulnerar la cadena de suministro. O tu producto llega contaminado y no es responsabilidad tuya, pero a fin de cuentas el resultado es que tu producto llegó contaminado. Fíjate que en las ciudades fronterizas, yo comparado con las empresas que se encuentran tal vez en la zona centro o en el Bajío, creo que tienen un mayor entendimiento cuando yo hago referencia a la importancia de cumplir con estándares, con certificaciones como los que vamos a hablar, del CITIPAT, que tiene que ver con una entrega que necesariamente va a pasar por la inspección de la aduana de Estados Unidos. Entonces, creo que hay un mayor entendimiento. No sé si la concientización como tal, pero sí un entendimiento de que siempre va a estar presente una empresa americana que constantemente te diga, oye, yo necesito que para contratarte, pues estés certificado, ¿de acuerdo? Y todo lo que relaciona e implica esto. Pero fíjate, ahí te voy a hacer un comentario y tú estás más metido en ese tema que yo. Pero a mí me toca mucho ver que te piden esa parte
o tratan de estar en el cumplimiento de CityPad, por ejemplo, que mencionaste ahorita, no porque realmente estén convencidos del beneficio, sino porque es que si no, no me dejan pasar. O sea, esa es la realidad. No es una concientización como tal, sino que es un requisito. Sí, así es. Es como cuando vas a una planta y que te dice, bueno, usted no puede pasar a esta zona si no me trae casco, botas que sean de suela dieléctrica, con casquillo. Entonces empieza pues no lo haces porque quieras estar así uniformado, sino porque pues ni modo, o sea, esa es la regla y así hay que cumplir. Pero es una realidad ese tema de la convicción. No es algo que nos caracterice desafortunadamente como cultura. No lo voy a referir a México. Como América Latina realmente se da desafortunadamente pues es que al final es eso, nos lleva a una falta de cultura en materia de prevención. ¿Por qué? Porque si no es obligatorio, no lo hago. ¿Dónde dice para hacerlo? Y la otra es, ¿cómo podría yo darle la vuelta para no hacerlo? O hasta dónde nada más es para cumplir. O sea, es tú tal cual. Pónmelo hasta donde cumplo, hasta donde llega la autoridad y me va a poner palomita, hasta ahí llégale. Sí. O sea, oye, pero si todavía podemos mejorar esto, no me importa. O sea, hasta donde la autoridad me va a palomear, hasta ahí lo quiero. Intentar solamente hablar del por qué somos así nos llevaría días enteros y no llegaríamos a ninguna conclusión que modifique, ¿de acuerdo? Porque, mira, basta con observar algo. A ver, tú dímelo. ¿Es normal pasarse un alto cuando estás manejando? Bueno, te voy a decir algo. Para la mayoría, cree que desde algo tan simple como pasarse un alto, ya le ganó a alguien, no sé. Pero muchas veces lo único que se gana es un choque, es un accidente, no llegar al lugar, provocar situaciones, terminar en la cárcel. Es decir, es difícil, es un tema muy complejo. O tan sencillo como ahorita lo que está pasando con las inundaciones, alcantarillas tapadas. Se te hace bien fácil tirar a basura. Dices, no pasa nada, exacto. O sea, nadie me vio. Y si me ven, me vale. Digo, me ha tocado un montón de veces ver gente tirando basura en la calle. Pero cuando se te viene la lluvia, se te inunda la calle, se te mete el agua a tu casa, dices, maldito gobierno, no da mantenimiento a las alcantarillas, ¿no? Siempre el tercero, el vecino o el gobierno son los favoritos para echarle la culpa, pero nunca hay una autocrítica, una autorregulación, ¿de acuerdo? Que en realidad, fíjate que al final de eso va todo el tema de la seguridad, ¿de acuerdo? Porque si no existe una disciplina y el mejor resultado de que un sistema es eficiente es en la medida que las personas lo cumplen sin necesidad de que nadie los esté supervisando. Es decir, cuando yo estoy solo a las 3 de la mañana, me voy a conducir exactamente como si fueran las 2 de la tarde y estoy lleno de personas, ¿de acuerdo? Ese sería el éxito de un sistema y también de la persona, porque pues no solamente estamos hablando de tecnologías y algo inerte, sino estamos hablando de la conciencia de las personas, que desafortunadamente el factor humano muchas veces representa el éxito o el fracaso en las organizaciones. Sí, claro. Por ahí no recuerdo en qué libro me tocó leer que normalmente nosotros, todas las personas somos o tenemos tres personalidades. Una, la que somos enfrente de los demás. Otra, la que somos cuando nadie nos ve. Y la otra es la que quisiéramos ser, ¿no? Sí. Y normalmente nos adaptamos a la que somos enfrente de los demás. Entonces, pero bueno, ahí a lo mejor ya nos estamos poniendo muy, muy filosóficos. ¿Qué es lo que muchas empresas no ven o subestiman en base a tu experiencia? O sea, cuando tú visitas a las empresas, ¿qué es lo que las empresas te dicen? No, eso no. Ok. Bueno, mira, voy a tocar un punto que no hace mucho todos padecimos. Voy a tomar
para contestarte, voy a tomar lo que sucedió durante la pandemia. ¿De acuerdo? Muy bien. Ujú. Fíjate que hay un estudio que se publica cada fin de año que habla sobre un pronóstico de cuáles podrían ser los riesgos que globalmente las empresas enfrentarían. Y entonces, la pandemia como tal siempre ha existido en esa lista, pero siempre estaba al último. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de riesgos, normalmente riesgos dentro del estudio, las metodologías, se hablan de varios elementos. Uno de ellos es la incertidumbre. La incertidumbre es que no sabes qué es lo que va a pasar, pero puede llegar a Ok. suceder. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando tú haces un análisis de riesgos, te tienes que apoyar en dos conceptos. Uno de ellos es la probabilidad, es qué tan probable es que un evento suceda, ¿de acuerdo? Y el otro concepto es el impacto. Si ese evento llegara a suceder, ¿qué tanto me puede afectar? ¿De acuerdo? Bueno, entonces tienes dos variables. ¿Cuál falta? La de detección que refiere a, y si llega a suceder y me pasa a mí, con qué recursos cuento para enfrentarlo. ¿De acuerdo? Entonces, ya tienes ahí los tres elementos y a partir de ahí ya inicia todo tu estudio de riesgos que nos llevaría a una conversación técnica, pero en ocasiones, pues es necesario, ¿de acuerdo? Eso nos lleva a una situación que es por qué no se gestionan los riesgos en las organizaciones, pero si quieres hablamos más adelante de eso. A ver, entonces me ¿Cuándo regreso al o tema de con la quién? pandemia. Ah, ok, adelante, adelante. Sí, mira, ahí te va. Esto que mencioné es solamente el contexto. Muy bien, ahora sí. Durante la pandemia se observó que varios sectores en México colapsaron, derivados de la altísima dependencia de componentes chinos necesarios para utilizarlos en las líneas de ensamble. Un ejemplo sería el sector automotriz, ¿de acuerdo? Cuando los puertos en China cerraron al 100%, ocasionaron afectaciones con pérdidas incalculables y fue cuando ahí se retoma ese concepto que seguramente escuchaste de nearshoring, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Al final, en el nearshoring, pues se pretendió instalar en México fábricas para ir sustituyendo gradualmente la dependencia de esos componentes chinos y en lugar de traerlos, más bien empezar a fabricarlos en México. O sea, la idea no era mala, pero entonces ahora nos enfrentamos a algo que se llama incertidumbre, ¿de acuerdo? En las inversiones extranjeras. Es decir, el concepto es muy bueno y ya vamos a hacer este, una economía envidiable porque vamos a traer inversiones de todos lados. Sí, todo iba bien hasta que te das cuenta que para que un país tome la decisión en invertir en una economía como la nuestra, obviamente le tienes que generar condiciones de certeza. ¿Qué sería eso? Pues unas condiciones propicias para tomar la decisión de arriesgar sus recursos financieros, tomando en cuenta que lleva años en recuperar solamente la inversión inicial y otros años más para empezar a generar utilidades. Para eso se requiere de un marco legal sólido y certeza de que no va a haber cambios inesperados, ¿de acuerdo? Entonces, ahora pasamos a la parte de incertidumbre. ¿Qué genera incertidumbre en las inversiones y qué relación tiene con lo que estamos hablando? Bueno, las empresas detuvieron cuando ya habían anunciado, pues vamos a invertir en Nuevo León, vamos a irnos a Coahuila, vamos a ir a Baja California, etcétera. ¡Pum! Se detiene todo. ¿Por qué? Porque se empezaron a presentar cuestiones que eran decisiones políticas, desafortunadamente. ¿Cuáles serían de ellas? Rápidamente te menciono algunas. La mayoría calificada en el Congreso, los cambios constitucionales. La reforma al Poder Judicial, la eliminación de órganos en materia de competencia, telecomunicaciones, sector energético, entre otros, cambios agresivos en políticas fiscales, recaudación de impuestos, militarización en todas las actividades del país, incluyendo seguridad pública y el control de aduanas. ¿De acuerdo? Y a esto le agregamos en la incertidumbre, de por sí ya estábamos mal, y entonces llega la administración de Trump con la imposición de aranceles,
ahora se designan a los cárteles mexicanos como Foreign Terrorist Organization y además se señala nuestro sistema financiero como no confiable, ¿de acuerdo? Por participar en actividades de lavado de dinero y como cereza en el pastel ya nos incluyeron en la lista de países adversarios. ¿Qué podría salir mal con todo lo anterior? Pues imagínate nada más. ¿Cómo ves? Ok, Eduardo, ahí te voy a interrumpir. Eso me queda claro, este entorno para efecto de las nuevas inversiones, pero los que ya están y no se van a ir porque también les sale más caro irse porque ya tienen una inversión bastante grande aquí en el país, ¿qué tendrían que hacer o cómo verían afectados su operación en tema de seguridad con todos estos factores que estamos hablando? De acuerdo, es una pregunta muy importante. Bueno, a ver, el riesgo siempre ha estado presente en el comercio internacional, o sea, no es algo que nació apenas hace poco tiempo. Sin embargo, los factores que ha incrementado la intrusión de organizaciones delictivas que se infiltran en las empresas legalmente establecidas, especialmente todas aquellas que tienen operaciones internacionales, obviamente ese ha sido el resultado derivado de una falta de control interno. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Hay algo que yo llamo el nivel de madurez, ¿de acuerdo? En las empresas. Y ese nivel de madurez, más o menos hice esta clasificación. Fíjate, el estado de negación es aquella empresa que dice la seguridad no sirve absolutamente para nada. Solamente me representa una pérdida de tiempo, no es algo que me interese y si no me obligan, no tengo por qué hacerlo. Bueno, de ahí pasamos al siguiente estado que viene siendo la conciencia, que es, bueno, si me llega a afectar, entonces ya veré cómo lo resuelvo. El que sigue sería el estado de compromiso. Bueno, está bien, entiendo que esto pues no me queda de otra, ¿qué le vamos a hacer? Es un mal necesario, pero hagamos lo necesario para que solamente cumplamos con lo indispensable. Pero ¿cuál sería, en todo caso, el estado ideal? Se le conoce como proactividad, que es donde se comprende que la seguridad es inherente al negocio, no es algo que tú puedas hacer a un lado y esperar que no suceda nada, ¿de acuerdo? Bueno, a eso le agregamos a la pregunta de por qué no se gestionan los riesgos en las organizaciones. La respuesta rápida es porque la consideración es porque no aportan nada, ¿de acuerdo? Las expresiones son, bueno, a ver, si vamos a estar pensando en todo lo malo, pues vamos a terminar por no hacer nada. Aquí se piensa en ventas, no en riesgos. Aceptamos el más, que es normal que fallen los sistemas en algún momento y la que más ha ocasionado pérdidas es que aquí nunca ha pasado nada. Es más, si ya ocurriera algo, pues ya veremos cómo lo arreglaremos, ¿de acuerdo? Y la lista es interminable. Me platicaba un amigo que trabaja en una empresa de alarmas que el 80% de las personas que se acercan a buscar una alarma para su casa es porque ya les robaron. Y nada más el 20% lo hacen de forma preventiva. O sea, de esos 100 que van a solicitarles el servicio, nada más 20 es porque dicen no quiero que me pase y 80 es porque dicen ya se me metieron. Sí, totalmente de acuerdo. Y esto viene precisamente a confirmar lo que te mencionaba de nuestra falta de cultura y eso, bueno, he intentado analizar las causas, son variables. Tal vez alguna tiene que ver con la región en donde tú creciste, tal vez tiene que ver con que en algún momento decidiste trabajar en alguna empresa transnacional. En mi caso, fíjate que tuve la oportunidad y yo agradezco, aunque fue muy duro el aprendizaje, cuando inicié en una empresa alemana, de acuerdo, así lo voy a mencionar, manufactura alemana, y venía como obligación, de acuerdo, todo aquello que apostara a primero ser parte de un equipo, no la individualidad. Lo segundo es siempre apostar de cómo podrías tú mejorar para ayudar a tu propia organización. Y tercero,
el entorno, que viene siendo el entorno, bueno, propiamente entender que el objetivo de la empresa no se limita solamente a entrar a un turno, terminar, regresar al día siguiente, terminar, regresar al día siguiente, sino apostar por cómo voy a ayudar yo a la comunidad, ¿de acuerdo? Empezando por el entorno inmediato. Entonces, todo ese tipo de situaciones, conforme vas desarrollando un hábito, empiezas a participar en la conformación de la creación de una cultura. Y la cultura en materia de seguridad era, caramba, o sea, disciplina, muchos elementos que yo considero favorecedores. Y en ocasiones yo me cuestionaba, digo, ¿qué pasaría si esto nosotros lo enseñáramos en la educación básica? Es decir, desde los niños que empezaran a aprender a respetar y todo esto, digo, ya nos llevaría a una conversación un poco más compleja, pero al final dices, es necesario crear una cultura de seguridad en México, ¿de acuerdo? Pues es que lo ves desde eso que acabas de comentar, o sea, en estos países, llámale Alemania, llámale Japón, este tipo de educación viene desde preescolar, desde kinder, o sea, es parte de la cultura desde el inicio. Entonces, aquí muchas veces escuchamos, no, es que es parte de la cultura del mexicano, pero no es cierto. Lo que pasa es que no se inculca eso desde el principio, o sea, desde que si eso fuera parte del sistema educativo, yo creo que desde ahí ya tendríamos un cambio. Digo, sabemos que también es muy importante la educación en casa, o sea, no le podemos echar la culpa a un sistema educativo, pero si eso fuera parte de, eventualmente va a venir ese resultado subiendo poco a poco a personas adultas. Sí. Ahora, tú podrías observar a tu propia historia, y esto es una reflexión también para quienes nos escuchan. Una comparativa rápida de lo que representaban las aspiraciones en nuestra etapa infantil. Bueno, yo recuerdo, quisiera ser ingeniero, quisiera ser, qué sé yo. Ese era una aspiración genuina, ¿de acuerdo? Pero tú preguntas a cualquier joven qué es lo que aspira, cualquier cosa que le represente un nulo esfuerzo, ¿de acuerdo? Y una mayor ganancia. Tristemente esto podría hacerse entendido desde un aspecto positivo como un aspecto negativo. Es decir, el aspecto negativo sería, bueno, yo quiero tener mis camionetas del año, tener acceso a armas de alto calibre, sentir el poder, etcétera, aunque dure muy poco. No importa, o sea, imagínate esa convicción de no me importa, yo estoy dispuesto, y eso es algo lamentable, pero es real, ¿de acuerdo? Otro aspecto que tiene que ver con las generaciones es, en mi caso, bueno, yo ya dejé de trabajar propiamente en una empresa, en lo que implica un horario y todo lo demás, pero sigo siendo productivo, considero. Ayudo y de alguna manera me siento conforme con lo que he logrado, pero también entiendo que va a haber un cambio generacional, ¿de acuerdo? Entonces, eso yo lo he expuesto también en diferentes foros, que si estamos realmente conscientes de que en algún momento pues nos va a tocar entregar el cargo a estas generaciones que vienen, ¿de acuerdo? Y específicamente en el apartado de seguridad, pues yo les pregunto, ¿cuál es la experiencia? ¿Cuáles son las competencias? Y todo eso que también nos abre otro campo de estudio, pero que aunque no lo abordemos o aunque no se hable de eso, ahí está presente, ¿de acuerdo? Entonces, si te fijas cómo hay tantos elementos que, como bien cuando iniciaste se mencionó, pues es que casi nadie habla de esto, ¿de acuerdo? Pero ahí está presente. Sí. O sea, es algo que no porque no lo hables va a dejar de existir. Ayer creo, bueno, esta semana estaba leyendo que en el centro del país las empresas de transporte ya están metiendo dentro de su costo
el asalto. O sea, ya no es Imagínate. algo que pudiera pasar eventualmente. Ya lo dan como que va a pasar y ya lo estás metiendo dentro del costo. Entonces, o sea, ya para que lleguemos a ese nivel de aceptarlo, Ajá. o sea, decir, es que esto pasa, no va a dejar de pasar, no se ve claro que vaya a dejar de pasar, entonces mejor lo meto en mi costo. Sí. Pero fíjate que esto tendría que ser visto no como un árbol, sino como el bosque entero. En el bosque entero te das cuenta que al final, ¿quién es el que paga por esto? Del tema de asaltos, el tema de fraudes y todo lo demás. El usuario final, Nosotros. el cliente. Nosotros. ¿Sí? Todos los que estamos ocupando un espacio en este país, ¿de acuerdo? Pues necesitamos día con día ir a comprar víveres, ir a comprar todo lo que sea necesario, pero siempre nos damos cuenta de algo. Caramba, ¿por qué ya no me alcanza? Y esto es algo que no se frena porque, vamos, o sea, no quisiera entrar tanto en esos terrenos, pero todo lo que se paga de derecho de piso, extorsiones, etcétera, pues obviamente alguien lo va a pagar, ¿de acuerdo? Y ese alguien somos nosotros. Al final, y si te vas a factores así económicos o macroeconómicos o como lo quieras ver, dices, oye, es que no se justifica el incremento de precios, o sea, porque la economía no está tan mal, entonces te vas a esa parte y dices, ¿por qué están subiendo los precios? Pero no ves la parte esa que acabas de comentar de esos costos negros o costos ocultos que a final de cuentas se tienen que meter al costo del producto para que ese producto llegue a la tienda donde tú la compras. Así es, entonces tú vele sumando. La empresa tiene que pagar una extorsión, derecho de piso. Bueno, ahí ya hubo un incremento. En la entrega, en el trayecto, le tiene que pagar, tiene que pagar la no entrega, ¿de acuerdo? Del producto, porque nunca llegó. ¿Por qué no llegó? Pues porque se lo robaron. Entonces, pero eso no lo exime de la obligación de un contrato en donde las cláusulas dice, si no me entregas esto en tiempo, te voy a cobrar penalizaciones, ¿de acuerdo? Y luego el tema de las aseguradoras, y luego el tema de, híjole, pues entonces vamos a tener que incrementar contratando tecnologías, custodias, etcétera. Entonces, esto, pues, no tiene para cuándo, ¿de acuerdo? Así es. Ese tamaño el problema. Bueno, entonces, regresándonos un poco a la parte más técnica, digamos, ya sin irnos tanto a la parte del entorno que está pasando ahorita. Hablábamos al inicio de lo que eran temas de por ahí luego siempre vienen las siglas, ¿no? CityPath, OEA, ISO, etcétera. Que realmente, digo, casi la respuesta es sí, ¿no? Pero claro. ¿Tú qué papel crees que jueguen realmente esas certificaciones? O sea, si yo como empresa tengo un ISO 28000 contra una empresa que no tiene un ISO 28000, o sea, realmente a mí como empresa, ¿me genera un beneficio ese ISO? Fíjate que tengo que contestar 3 factores para que las personas que a lo mejor no están tan familiarizadas en estas siglas, les queda perfectamente claro por qué es tan relevante conocer. Si de alguna manera tienes interés en todo lo relacionado a la seguridad, bueno, ya es inevitable hablar de estas certificaciones. Entonces empecemos por un 11 de septiembre del 2001, después de los atentados del 9/11, se constituye una certificación por parte de la aduana de Estados Unidos que le llamaron CityPath. CityPath significa Alianza de Aduanas en contra del Terrorismo. Pero ahí hago una acotación. El terrorismo en el 2001, como lo concebíamos, es ese grupo de, pues, digamos, células de crimen organizado, en donde tienen dispositivos explosivos y están dispuestos a autoinmolarse por una yihad, que es una guerra santa, y bueno, cuestiones. Ese era el concepto. Ahorita vamos a retomarlo para ver cómo ha cambiado ese concepto, pero que sigue presente el tema del terrorismo. Bueno, el CityPath se trata de un esquema de responsabilidad compartida entre una aduana de Estados Unidos y el sector privado internacional. Digamos, si tú le vendes lo que sea a Estados Unidos, tu mercancía invariablemente
la vas a entregar ya sea vía marítima, aérea o terrestre por un cruce fronterizo, pero en todos los casos va a tener que ser revisada por la aduana, por el Customs and Border Protection. Entonces, tú tienes una posibilidad que es certificarte y que te asignen un carril exclusivo donde se reduzca drásticamente la frecuencia en la que vas a ser inspeccionado. Esto, además de la velocidad de la entrega de mercancía, obviamente representa ahorros en dinero y esto, pues al día de hoy se contabilizan más de 11,400 empresas en todo el mundo, de las cuales en México hay cerca de 1,300. Bueno, ahí tenemos entonces el para qué sirve el CITIPAD y ahora sigue el operador económico autorizado. La Organización Mundial de Aduanas, observando cómo funcionaba el CITIPAD, años después, es decir, en el 2005, crea la figura del operador económico autorizado en un entendido que es una empresa con operaciones internacionales que se determina que es confiable en la medida que su propia autoridad aduanera lo ha auditado o acreditado. Entonces, al día de hoy, ese programa OEA participan más de 138 naciones. En México existe desde el 2012 y al día de hoy hay cerca de 950 empresas certificadas, en donde en el Diario Oficial de la Federación de agosto del 2023 se publicaron cambios en los 9 perfiles del OEA. Y finalmente llegamos a la pregunta que me hiciste. ¿De qué va ISO 28000? Bueno, esta norma se publica su primera versión en el 2007, pero Oye, con Eduardo, una... te voy a interrumpir nada más antes de dejar el tema Sí, de CITIPAD y OEA para que quede claro a sí, quien lo esté escuchando. claro, CITIPAD claro. es una certificación del gobierno de Estados Unidos específicamente y Sí, OEA, digamos, en el caso de México, sería una certificación que te da la autoridad de México. en O sea, este son... caso, de manera concreta, sería a cargo del Servicio de Administración Tributaria, SAT, uh-huh. aduanas, concretamente quien lo administra se llama AGACE, ¿de acuerdo? Es la Administración de Auditoría de Comercio Exterior. Entonces, Ok, pero si yo tengo OEA, o sea, si sí, yo como empresa tengo mi certificación OEA, no implica que si no tengo CITIPAD se me va a facilitar la vida, ¿no? O sea, Estados Unidos dice, para mí tu OEA me sirve o no me sirve, o sea, es pregunta, o sea, Estados Unidos te puede decir, es muy tú tienes OEA, interesante pero no tienes que CITIPAD. es muy interesante porque eso ha sido motivo de confusiones y vamos a aclararlas en este momento. Cuando tu producto va a entrar a Estados Unidos, tú tienes no la obligación, tienes la alternativa en elegir, ¿sigo vendiendo sin certificado? Bueno, pues voy y me formo y ahí me aviento las horas hasta que me den el acceso. O me certifico, soy una empresa reconocida ante la aduana de Estados Unidos y me va a asignar un carril exclusivo en donde hay una relación de confianza mientras yo no incurra en contaminación de embarque, que es cuando pues intento meter drogas o lo que sea, ¿de acuerdo? Que está prohibido. Bueno, ese es el alcance que tiene CITIPAD. Entonces, ahora, ¿de qué va entonces el operador económico autorizado? Bueno, hay que estar conscientes que los productos mexicanos no se limitan solamente a lo que le vendas a Estados Unidos. Tienes otros mercados. Esos otros mercados están en Europa, en Asia, etcétera. Entonces, tú tienes la posibilidad de recibir exactamente ese beneficio, pero en otros países que no sea Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que si un embarque mexicano llega a un puerto, no sé, en Corea del Sur o en cualquier parte del mundo, pues va a recibir ese mismo trato porque resulta que el país destino cuenta con la figura del operador económico autorizado. Entonces, si llega un embarque mexicano con un sello de certificado operador económico autorizado, también se le va a asignar un carril exclusivo y también se le va a dar un trato preferencial. Y a la inversa, si llega un embarque de Corea del Sur a México, como operador económico autorizado, México tiene la obligación de darle beneficios, dentro de los cuales es precisamente este tema de los carriles exclusivos, entre otros incentivos. Entonces, al final, cuando la Organización Mundial de Aduanas crea la figura, ellos decían, ok, lo que vemos en un futuro es qué pasaría si todo el comercio mundial se reduce solamente entre operadores económicos autorizados. ¿De acuerdo? No sé si contesté la pregunta.
Sí, de hecho, sí me quedó bastante claro. Digo, básicamente también para que si en quien nos está escuchando o tenía la misma duda que yo, OEA es, digamos, un arreglo entre diferentes países, entre distintos países. CityPath es Sí, básicamente con Estados Unidos. O sea, Estados únicamente, Unidos te así dice, es. quieres entrar para acá, quieres facilidades, tienes Sí, que estar certificado en sí, CityPath. Se acabó. así es. Así es. Claro está que ya entrando en materia de, ok, ¿quieres ser CityPad? Sí. La pregunta es, ¿ya eres OEA? Te está diciendo, si me dices que sí, ya tienes un camino recorrido bastante avanzado y solamente vamos a agregar una serie de elementos finales para que completemos tu proceso de alta, pero el hecho de llegar a mí como una empresa ya certificada es muy claro y es tan sencillo como lo siguiente. Ok, me dijiste que sí, muy bien. Se comunican al SAT y entonces le preguntan, ¿cuál ha sido el historial de esta empresa que quiere ser CityPad? ¿Cómo te ha ido con esta empresa? Ah, ¿sabes qué? Nunca he tenido ninguna inconsistencia, nunca he tenido una multa, sanción, cero. Ah, ok. Entonces, tú me estás diciendo que es recomendable. Ah, sí, ok, muy bien. Eso me sirve. Entonces, ¿sabes qué empresa? Ya tengo la información. Bueno, pues pasemos a otros elementos. De todos modos, yo te tengo que auditar, ¿sí? Y al final, pues se llega la asignación del famoso SBI, que significa Status Verification Interface, que propiamente es el número de certificado, ¿de acuerdo? Entre otros elementos. Ujú. Ok, Sí, perfecto, clarísimo. Entonces, ahí estamos hablando de, digamos, certificaciones para el tema de sí, comercio. Ahora, sí, el ISO 28000 ya no es una certificación exacto. para comercio, ya es una certificación de seguridad como tal, ¿no? Ok, esto es importante aclarar por lo siguiente. Mira, hay un documento que desafortunadamente la mayoría desconoce, que es la base o el fundamento del operador económico autorizado. En el 2005 se publicó la primera versión del marco SAFE. Marco SAFE significa marco para asegurar y facilitar el comercio, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos dos elementos. Por un lado, la seguridad y por otro lado, la confianza, ¿de acuerdo? Que se da entre la comunidad internacional e entre los operadores económicos autorizados, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. ¿Cuál fue el problema? Cada país interpretó de una forma distinta a qué se refería con seguridad. Corea del Sur lo entendió de una manera, México lo entendió de otra, Alemania lo entendió de otra. Entonces se dieron cuenta que no había algo con lo cual homologar los criterios. Ahí es cuando interviene la Organización Internacional de Normalización y en el periodo del 2005 al 2006, no es cierto, del 2004 al 2006, se reúnen 48 países, crear un comité técnico exclusivamente para abordar cuáles son las mejores prácticas que se conocían en ese momento para buscar la forma de entendimiento, ¿de acuerdo? Y dio como resultado la ISO 28000, Sistema de Gestión de Seguridad en la Cadena de Suministro. Desde entonces, aquí viene la parte relevante. A ver, todas las organizaciones tienen operaciones que cada vez son más complejas, pero más vulnerables, ¿de acuerdo? Y llegaron a la conciencia de que era necesario entender que la seguridad en la cadena de suministro por los eslabones que lo integran deriva directamente no en el esfuerzo de manera aislada que una sola empresa realice, sino la suma de que cada eslabón sea confiable y seguro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que lo que nosotros observamos es que desafortunadamente los proveedores tienen un muy bajo rendimiento, ¿de acuerdo? Y tienen una muy baja capacidad de resolver situaciones ante interrupciones, por ejemplo, debido a desastres naturales o accidentes o que se presentan casos como falsificación de productos, fraudes, etcétera.
que va afectando lo que llamamos la continuidad en las operaciones. Entonces, ISO 28000 te ayuda a responder 3 preguntas clave, que son: ¿los socios comerciales que estoy contratando van a ser parte del problema o van a ser parte de la solución? 2, ¿cuál es su capacidad real para enfrentar situaciones adversas y garantizar entonces la continuidad en las operaciones? Y 3, ¿cuentan con un sistema propio de gestión de riesgo, contramedidas y planes de resiliencia en la cadena de suministro? Bueno, aquí viene la parte de la evolución de la ISO 28000. Cuando nosotros hablábamos de seguridad en la cadena de suministro, eso fue hasta el 2022. ¿Por qué? Porque a partir de esa actualización de la ISO 28000 ya no se llama seguridad en la cadena de suministro, ahora se llama sistema de gestión de resiliencia en la cadena de suministro. ¿Por qué? Fíjate qué curioso. Originalmente la ISO 28000 se iba a publicar la actualización en el 2020, pero ¿qué es lo que recordamos en el 2020? La declaración de emergencia de acuerdo sanitaria derivado del coronavirus. Entonces, ese 2020 al 2022 decidieron aprovechar todo lo que estaba arrojando el de aprendizaje, y entonces determinaron que ya no tendría por qué llamarse seguridad, entendiendo la seguridad como pues el tema de los guardias, las cámaras, la protección perimetral, etcétera, sino ir a una evolución, ¿de acuerdo?, que ahora refiriera a que esa resiliencia, que se entiende como una capacidad de adaptación a un entorno adverso o cambiante de cada eslabón que conforma una cadena de suministro. Entonces, cuando tú logras superar esa adversidad que se enfrenta, se obtiene un aprendizaje y así desarrollas una capacidad de resistencia mayor ante eventos futuros similares, mejorando la coordinación e integración entre los eslabones involucrados. Adelante. Ok. Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes que tú ves en ese tipo de implementaciones? O sea, en la experiencia que tú tienes cuando tú llegas a una empresa y esta empresa te dice, oye, ¿sabes qué? Nos queremos certificar en, no sé, ISO 28000. Sí, ok. ¿Cuáles son los errores más comunes que tú identificas en el proceso de certificación? No antes, sino que ya que iniciaste el proceso. Ok. Mira, hay algo que yo llamo, porque lo he presenciado, se llama la ilusión de inmunidad al obtener certificaciones de seguridad en la cadena de suministro. No importa si se llama CITIPAD, si se llama OEA o se llama ISO 28000. Una certificación por sí misma no te genera inmunidad ante pues tantas afectaciones, siniestros que pues están presentes en que en cualquier momento se pueden presentar. Cuando el objetivo de una organización es la certificación, obtiene solamente eso, una certificación, es decir, has cumplido con un proceso de acreditación donde vas a demostrar pues cumplimiento en procesos, que cuentas con tecnologías, capacitación, bla, 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 ¿sí? Bueno, pero si el objetivo es desarrollar una estrategia real, entonces tendríamos que hablar de un sistema en donde identifiques amenazas y lo gestiones adecuadamente, y pues ni modo, tenemos que hablar de qué manera se involucra la alta dirección. Algo que también desafortunadamente es, a ver, el papel del director general. A ver, yo les estoy entregando recursos materiales, financieros, el personal, y entonces a ustedes les toca pues cumplir y darme resultados, ¿de acuerdo? Pero yo no me voy a involucrar. Bueno, ese ha sido un problema real, ¿de acuerdo? Real, de tal manera que ahora prácticamente todos los programas en las recientes actualizaciones dicen: si no tenemos la comprobación del involucramiento de la más alta figura dentro de la estructura jerárquica, prácticamente nosotros entendemos que es, pues ahí está el presupuesto, ahí está el personal y a mí no me molesten, ¿de acuerdo? Eso es algo que en este momento ya no es aceptable. Bueno, ahora vámonos al tema de la estrategia. Para crear una estrategia real en donde se hable de controles preventivos y apostar a la continuidad de operaciones, entonces vamos a necesitar ahora sí de normas, no solamente la ISO 28000, porque ese es, digamos, el sistema global, sino que en el Inter
tenemos que hablar de la ISO 31000, Sistema de Gestión de Riesgos, pero también de la ISO 22301. La 22301 es aquella en donde tú vas a desarrollar un plan de continuidad, pero fíjate lo interesante, ahí para saber que hay una efectividad en ese plan, no nos interesa el manual propiamente, no nos interesan las gráficas, no, lo que nos interesa son los simulacros. Para demostrar que existe una efectividad en la continuidad, en la estrategia de la continuidad de operaciones, necesariamente le vas a apostar a ver, tenemos una situación en donde la reputación de la marca se ve afectada, como el caso de los bancos que ahorita están desafortunadamente comprometidos en su marca, la reputación de la marca. Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Es un escenario que puede suceder? Sí. Ok. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿No? Pues ABC. ¿De acuerdo? Muy bien. Hagamos un simulacro en donde pues esas personas que son las que definitivamente van a tener que hacer frente a la situación, pues vamos a conformar un grupo que le haga preguntas comprometedoras. ¿De acuerdo? A ver, ¿realmente ustedes están diciendo que no sabían lo que estaba pasando? O sea, te enfrentan a una situación lo más real posible, se le llama escenario, ¿de acuerdo? Entonces, eso que te estoy diciendo no es algo tan común, pero esa sería la verdadera diferencia entre, pues, solamente decir, pues estoy cumpliendo con los requisitos, estoy creando una estructura real para enfrentar situaciones incluso de crisis. Adelante. Ok, Eduardo. Clarísimo. Ahora, estamos hablando de certificaciones, procedimientos, manuales, etcétera. ¿Eso solo aplica a empresas grandes, exportadoras, maquiladoras, o también es algo que pudieran implementar pequeñas empresas? Y pregunto, pudieran también en el tema de costo, o sea, porque a lo mejor una pequeña empresa no tiene el mismo recurso que tiene una empresa exportadora para invertir en este tipo de certificaciones, pero, sí. o la otra pregunta sería, ¿realmente una pequeña empresa necesita invertir en este tipo de certificaciones? Claro. Mira, es una pregunta que va alineado a una falsa creencia. ¿Cuál sería esa? Se tiene la creencia que cuando se habla de normas ISO, forzosamente tienes que pagar una certificación. Y eso no es así. O sea, tú tienes dos opciones. Gestionar tus recursos humanos, financieros y materiales como siempre lo has hecho. Fíjate bien. O bien, optar por alinear tus procesos en conformidad a normas internacionales. ¿Y eso a qué nos lleva? Cuando en mi caso personal, yo no tenía a mi alcance normas ISO que al final lo que te dicen es, ok, mira, para que sea más sencillo para ti, puedes gestionar tus recursos de una manera más eficiente y más eficaz, rápido y bien hecho, ¿de acuerdo? O sigue haciendo las cosas como siempre lo has hecho. Esa es decisión tuya. Pero la palabra certificación, bueno, puede derivarse de una condición de mercado en donde tú pretendes entrar a una licitación y te dicen, usted ni siquiera intente ser parte de la licitación si no se presenta con un certificado vigente, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso también te lleva a otra decisión que es, pues entonces quiero negocio, pues entonces tengo que pagar por el certificado porque me abre una posibilidad y me incrementa una probabilidad de ser ganador en las licitaciones y también marca un diferenciador. Pero aquí hay una situación. Cuando estamos hablando de apostarle a implementar una norma ISO, que concretamente tiene que ver con seguridad en la cadena de suministro, bueno, es una realidad que yo debo estar consciente. ¿Cómo funcionan estas normas? Entonces tengo que empezar a identificar los riesgos, ¿de acuerdo? Y determinar, a ver, si yo, de hecho, ese algo se llama análisis de brechas. Es, ¿qué de lo que ya tengo
ya cumple con la norma y qué es lo que me hace falta. Entonces, vamos a decir, ok, no estoy en ceros, quizás tenga un 60% de cumplimiento, pero ese 40% obviamente me va a representar una inversión. Quizás tengo que contratar más personal, quizás tengo que adquirir tecnología, quizás tengo que contratar un asesor para que me ayude a desarrollar toda la parte documental, etcétera. Pero al final de cuentas, fíjate lo que son las cosas. Si nosotros tenemos claro que tomar decisiones de este nivel en materia de seguridad, yo estoy apostando a mejorar el negocio. Entonces, cuando hablamos de los pymes, yo te diría, dejemos de hacer referencia a las pequeñas y medianas empresas como esa pequeña, digamos, entidad, pues que carece de todo. Realmente, si observamos, el mayor porcentaje de negocios que está presente en México son pymes. Claro está que las grandes transnacionales, de acuerdo, pues por supuesto que son las que mayor agrupa, digamos, la plantilla laboral o la fuerza laboral, de acuerdo, pero hay una cantidad tremenda de empresas que en la medida que ellos empiecen a hacer más eficiente la administración de sus recursos, de acuerdo, puede tener acceso, de acuerdo, a mejores oportunidades de negocio. Adelante. Ok, a ver, entonces en lo que te entendí, yo puedo como pequeña empresa, pues empezar a establecer procedimientos, manuales, etcétera, basándome en estas certificaciones, en estas ISOs, pero no necesariamente tengo que certificarme como tal. O sea, puedo usarlos como guía para mejorar mis procesos internos, pero a lo mejor si no es necesario, como dijiste ahorita, si no la tengo como requisito para ingresar a un nuevo mercado o un nuevo proyecto, pues simplemente lo manejo como una mejora interna. Si ya me lo piden como parte del requisito, digamos, por ejemplo, como el REPSE, que ahorita, pues, oye, ¿quieres entrar a trabajar en esta fábrica? ¿Tienes REPSE? Pues si no tengo REPSE, aunque yo cumpla con todo, mis empleados estén en el seguro, les pague todo como debe ser, si no tengo REPSE me cierra la puerta. Entonces, digo, si quiero entrar a ese mercado, pues tengo que tener el papelito, ahora sí, un número de certificado REPSE que diga que cumplo, aunque yo sé que internamente lo cumplo. Pues entonces, aquí el tema sería, si yo como pequeña empresa no tengo necesidad de presentar esa certificación, pero sí quiero yo mejorar mis procesos, puedo entonces trabajar en una certificación que se quede de manera interna, digamos, no va a ser una certificación formal, no va a tener un número de certificado, pero sí me va a mejorar o me va a ayudar a mejorar mis procesos internos como empresa, ¿no? Para ayudarme a crecer de forma más ordenada. Los negocios se basa en la toma de decisiones. No hacer nada también es una decisión. Y pues vas a tener que aceptar las consecuencias por no hacer nada. Pero en este caso, si es, sí voy a empezar a modificar mi estrategia. Voy a empezar a observar mis actuales prácticas y cómo las podría mejorar haciendo uso de las normas ISO. No me voy a meter a la conversación de que en este momento yo tenga un presupuesto para pagar a una casa certificadora por una auditoría tercera parte para tener un documento que tiene vigencia por 3 años que diga la razón social tal, está certificada en ISO 9001, pero en cambio voy a obtener los beneficios de la ISO 9001, de la ISO 28000 o cualquier norma ISO, ¿de acuerdo? En donde pretendo alinear mis procesos y al final es que es así. A ver, si yo soy el que contrata en una empresa de manufactura, estoy en el departamento de compras, yo estoy buscando aliados comerciales que entiendan mi filosofía de trabajo, ¿de acuerdo? De negocio. Entonces, obviamente me voy a entender de una manera más sencilla cuando una organización ya tiene implementado procesos claros, ¿de acuerdo? Alineados a la norma ISO 9001. Entonces, quiere decir que yo estoy buscando una empresa preferentemente que ya esté certificada porque me va a ser mucho más sencillo
darme a entender, de acuerdo, hoy sabes que necesitamos alinear estos, vamos a crear un sistema de gestión de riesgos, yo soy una empresa certificada de CITIPAD, entonces a mí me obligan que yo audite a mis socios comerciales, entonces pues yo me voy a facilitar la vida. Hago una convocatoria, preséntese a aquella empresa que ya tenga certificados. Es así de claro. Ok, me queda clarísimo. Ahora, Eduardo, una pregunta. Platicando por ejemplo, con gente aquí en ASIS, en Capítulo Mexicali, y algunos otros encargados de seguridad de diferentes grupos en los que estamos, como nosotros, dentro del área de negocio que nosotros tenemos, estamos en la parte de detección de incendios. Muchas veces yo platico con ellos y les digo, oye, los incendios los tienes, la parte de prevención de incendios los tienes como parte de tus procesos de seguridad. Me dicen, no, pues es que esa es otra área. Ese es el área no sé, de mantenimiento, es el área de facilities. Pero le digo, oye, pero imagínate tu cadena de suministro, se te quema el almacén. O sea, lógicamente se afecta tu cadena de suministro. Se te quema el almacén de materia prima o el de producto terminado, lógicamente se afecta tu cadena de suministro. Tú, o no sé, digo, yo desconozco esta parte de las certificaciones, pero en esas certificaciones entran también este tipo de medidas de prevención. Uh-huh. Ok, es muy buena pregunta por lo siguiente. En mi historia personal, curiosamente, mi primer empleo fue en Bomberos Guadalajara y Protección Civil. Entonces, durante 10 años, pues yo no vi ni viví otra cosa que no fuera el tema de desastres. ¿De acuerdo? Cabe mencionar una fecha, el 22 de abril del 92, que pues creo que alguien que vive fuera de Jalisco pues no le dice nada a esa fecha, pero pues es cuando tuvimos las famosas explosiones del 22 de abril, ¿de acuerdo? Ocasionando una tragedia absoluta. Bueno, las empresas, me consta, no tenían una conciencia de lo que era invertir en temas de prevención orientado a todo lo relacionado a incendios, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, derivado de una tragedia, es cuando les queda claro ese mensaje. Años después, cuando ya me toca trabajar en el sector privado, confirmo lo que tú estás diciendo. Eso no me corresponde, va en contra de una cultura de seguridad en el sentido más amplio. Lo ideal, lo correcto es lo siguiente, y eso lo estoy viviendo de manera muy frecuente, el divorcio que existe entre el área de EHS y el área de security. ¿Por qué? Porque a la inversa, el que está tratando temas de incendio como responsabilidad, pues él dice, a mí no me corresponde si robaron una laptop, a mí no me corresponde todo lo relacionado a security, ¿de acuerdo? ¿Qué sería lo idóneo? Inclusive una vez lo planteé en una transnacional y les pareció coherente el que se generara una gerencia de riesgos en donde lo que se analice es todo aquello que afecte a la entidad, ¿de acuerdo? ¿Cuántos tipos de riesgos tú conoces? Bueno, hay riesgos financieros, hay riesgos ambientales, hay riesgos de, no sé, seguridad, hay riesgos para la integridad de las personas, hay todo tipo de riesgos. Si estuviera esa gerencia de riesgos, en donde obviamente hay un comité de riesgos donde está representado pues tenemos todos estos elementos, vamos a tener que desarrollarlo. Eso sería como que la condición idónea, pero tienes toda la razón en decir, eso no me corresponde, ¿de acuerdo? Debería de ser todo lo contrario. Fíjate, cuando estamos hablando de capacitación, ¿cuál es el objetivo? Desarrollar competencias, que una persona sea competente en prender una máquina, mandar un correo, etcétera. Pero cuando entramos al tema de la concientización es un poco distinto, porque tú estás intentando incidir en la actitud y en la conducta, ¿de acuerdo? Y en la percepción en una persona, ¿de acuerdo? No sé, voy a dar un ejemplo burdo. Vas a un restaurante, entonces la persona que te atiende conoce perfectamente todo el proceso, etcétera. ¿Cuál es el problema? Su actitud. Una persona, pues, que no te hace sentir como que, como que quisieras regresar, ¿de acuerdo? Entonces, si el responsable de ese restaurante dice, vamos a empezar a concientizar, ¿de acuerdo? De que
todas las personas que atienden son parte del servicio, es parte de nuestra imagen, etcétera. Entonces intentan incidir en la conducta de las personas, ¿de acuerdo? Todo esto es parte de ese proceso de cambio. Y bueno, muchas veces sí es verdad que yo escucho justificaciones. No, es que eso viene desde el corporativo. O sea, eso es culpa de los alemanes, es culpa de los franceses, ¿de acuerdo? Ok. Yo ya les demostré que eso puede cambiar, ¿no? Porque me dicen, es que son como las tablas de Moisés, están escritas en piedra y pues no hay manera de modificarlo. Bueno, de otra forma también, tú lo acabas de referir. ¿Qué pasa si esto llega a suceder derivado de algo que a lo mejor no es mi responsabilidad directa, pero puede llegar a suceder? Sucede que hay algo que es lo que ya expliqué sobre el plan de continuidad de operaciones, y ahí se habla específicamente de cuáles son las causas por las cuales la operación podría detenerse. Y entonces entramos a un tema que también no se habla, que es cuánto le cuesta a esta empresa detenerse al 100% y tú estableces los múltiplos. 30 minutos, ok. Vamos a hablar, por ejemplo, de una empresa que ensambla vehículos, la marca que tú quieras. Bueno, 30 minutos puede llegar a representar tal vez decenas o quizás hasta cientos de miles de dólares. Entonces, si tú estableces, a ver, todas las consecuencias que se van a derivar de la no disposición de algo, en este caso mencionaste el almacén de materia prima, bueno, sería algo así como cuánto tiempo va a detenerse, pero ahí como ya estamos hablando de que estás perdiendo materia prima, bueno, ahí sería agregarle a la ecuación cuánto tiempo se va a tardar en reponer ese material, de acuerdo, entre otras variables. ¿Sí te fijas todo cómo funciona la continuidad de operaciones? Sí, es reponer el material y reponer el área, porque, o sea, si se te quemó el almacén, primero tienes que volver a hacer el almacén y luego reponer la materia prima y luego reiniciar el proceso productivo. Así es, agregándole fallecimientos, incapacidades permanentes, clausura, multas, o sea, todo eso es afectación de la marca también. Es que, exacto, es que mira, ¿cuál es el problema? Yo, tristemente, y eso me ha ganado por muchas personas que no estén de acuerdo, ¿verdad? Por no decir otra cosa. Pero yo lo que les digo es que a veces el gerente es el principal enemigo de la estrategia de la seguridad, de lo que se pretende ser el negocio. Porque eso que tú acabas de comentar es exactamente lo que no necesita la industria. En este caso, en el cargo o en la área de responsabilidad de la seguridad, ese pensamiento es completamente lo contrario a lo que se pretende establecer una cultura de seguridad. El famoso, ¿dónde dice el famoso a mí no me corresponde? Solo con esos dos ya tenemos un problema, es decir, que son parte del problema y no parte de la solución. Completamente de acuerdo, Eduardo. Sí, te digo, eso lo he visto yo infinidad de veces. Y yo les digo, ¿sabes qué? Es que no tienes que ser experto en incendios. O sea, si tú dentro de tus procesos nada más pones que una vez a la semana vas a tocar base con el gerente de facilities, de mantenimiento, de seguridad e higiene, de quien lleve ese sistema, una vez a la semana que le digas, pásame la bitácora del mantenimiento del sistema. O sea, quiero saber yo que el sistema está en buenas condiciones. Eso es lo único que tienes que hacer. Documentar esa parte. Si tú no recibes esa información, si tú ves que te están diciendo, oye, el sistema no sale a mantenimiento hace 6 meses, entonces ver con el área con quien lo tengas que ver para que se haga lo que se debe hacer. No tienes que ser experto, pero sí te tienes que involucrar, porque si no, o sea, ¿de qué te sirve proteger las instalaciones si se te quema la planta, no? Totalmente. Es un tema muy extenso, pero es un tema apasionante. Cuando tienes la visibilidad completa, fíjate, si lo establecemos como un antes, durante y después, sería el antes es todo el sistema de gestión de riesgos ISO 39000. El durante vendría siendo la ISO 28000. ¿Por qué? Porque ahí se habla de contramedidas. Hay un error que lo voy a mencionar de una vez, que es creer que contramedidas
es ir calificando en un checklist si cumple o no cumple. Eso no son contramedidas. Las contramedidas se derivan de un estudio previo en donde tú ya determinaste cuáles son los riesgos prioritarios. ¿De acuerdo? Entonces, tú estás respondiendo a un riesgo y se justifica la implementación de un control. Nosotros como gerentes de seguridad, si entendemos que somos administradores de recursos, nos asignan un presupuesto, nos asignan personal y nos asignan herramientas. Entonces tenemos recursos humanos, materiales, ¿de acuerdo? Y financieros. Entonces, deriva de mi competencia, de mi experiencia y el uso de normas internacionales para yo demostrar resultados, porque para eso me están contratando, no para decir eso no me corresponde, eso no tiene nada que ver conmigo, donde dice que yo soy el responsable. Esa no es la función que deberíamos de tener, ¿de acuerdo? Adelante. Ok, no, pues estamos en la misma frecuencia por ese lado, Eduardo. Oye, pues mira, creo que ya platicamos de los temas que queríamos abarcar en este episodio. Digo, a reserva de que tú tengas algo más que quieras comentar, pero por aquí también he estado viendo, platicando aquí con el buen Rafa Canales, que está organizando la Expo Seguridad Noroeste, que vas a estar aquí de expositor. A ver, no sé si quieras contarnos cómo va a estar ahí tu participación en la expo. Sí, sí, mira, quizás que podamos hacer una comparativa de vamos a hablar solamente del transcurso de este año. Este año tiene varias particularidades. En la fecha que me corresponde participar, y espero que nos esté escuchando Rafa, a quien le mando saludos, y agradecerle y también reconocerle porque desde hace muchos años, desde que tuve la oportunidad de tenerlo como alumno, ya hace muchos años, siempre se caracterizó por esa buscar hacer las cosas diferentes, pero de una mejor manera. Él siempre así me lo externó. El caso es que su esfuerzo, yo considero que todos los que somos parte de la comunidad de seguridad tenemos que apoyar ese tipo de esfuerzos. Y me refería a que en lo que va de este año, yo he buscado, fíjate lo que te voy a decir, dejar de participar en eventos de seguridad. Sin embargo, yo no podía negarme a la invitación de Rafa. Por supuesto que no. Entonces, es curioso, pero esta participación que yo voy a tener prácticamente es de las pocas que decidí aceptar invitación de organizaciones de seguridad o congresos de seguridad. Donde yo he estado participando he estado buscando en algo que digamos, salir de mi zona de confort. Por ejemplo, participé en un congreso en donde solamente había personas cuyo cargo era compras. O sea, ¿cómo le vas a hablar de seguridad a los responsables de compras? Pues bueno, acepta el reto y como buenos resultados. Por otro lado, en otro congreso en donde no era de seguridad, de nada de lo que hablamos, pero sí el enfoque de seguridad muy interesante, que es prevenir siniestros en trayecto de transporte de personas y transporte de carga. Entonces es el análisis de cómo al final la carga no llega o las personas se ven afectadas porque sufrieron un accidente, ¿de acuerdo? Entonces llegar y plantear todo lo que es de mi experiencia y también descubrir que existe, de la misma manera que hablamos del EHS, ¿de acuerdo? Estas personas que también se hace cargo de todo lo relacionado a accidentes en trayecto, tampoco hay una comunicación, ¿de acuerdo? Entonces es así. Y de lo que yo voy a plantear o presentar, pues tiene mucho que ver con estos cambios que hemos encontrado a partir de la política de America First de Trump, es decir, América primero, América después y América el último, cómo
esto es necesario que sea parte del conocimiento de los hoy administradores de seguridad, llámese Corporate Security, llámese coordinador, llámese, es un administrador, se le asignan recursos y entonces tiene que dar resultados. Bueno, pues en este inter, lo que voy a proponer es cuáles conocimientos técnicos vas a necesitar para ayudarle a tu organización a enfrentar esta nueva realidad. ¿De acuerdo? Y no sé si me lo permitas, darte una reflexión final, ¿de acuerdo? Porque esto debería importarle a todos los que estamos involucrados en materia de seguridad. Si me lo permites, con eso concluyo. Sí, Caro, adelante. Sí, Caro. Muchas gracias. Bueno, mira, es indispensable entender que las reglas del mercado se han reescrito. Pasamos de un supuesto, somos vecinos amigables, o sea, México, Estados Unidos. De ese estatus pasamos a ser incluidos en la lista de adversarios, en donde nos colocan en el mismo banquillo que Irán, imagínate. Entonces, ¿esto qué significa? Que todos somos motivo de sospecha, por no decir culpables hasta demostrar lo contrario. Es decir, necesitamos demostrar como empresas mexicanas que somos confiables ante la contraparte americana. Si tú vas a invertir 3 pesos en tu negocio, pues ahora vas a tener que agregar 2 pesos más que le vas a invertir en todo lo relacionado a seguridad y a materia de compliance o cumplimiento. Si es que quieres tener negocio, si es que quieres conseguir negocio. Antes, invertir en seguridad era un mal necesario. Hoy en día, no invertir en seguridad es prácticamente atentar contra tu propio negocio. Entonces, en el contexto de las operaciones internacionales, ya no solo México, Estados Unidos, también está el caso de Europa, donde no es menor la exigencia de que toda empresa europea debe demostrar que cuenta con socios internacionales confiables. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso, regresando al tema de la administración de Trump, ok, ahí hay una cuestión que basa su política en 3 aspectos. El primero es el tráfico de fentanilo, el segundo es los migrantes o el tema de inmigración, ¿de acuerdo? Y el tercero es el tema de los aranceles, ¿de acuerdo? Bueno, entonces en el caso del fentanilo hay una ley que se llama Fentanyl, ¿de acuerdo? Que significa Fentanyl Eradication and Narcotics Deterrence, FENT. Y en esa ley de erradicación habla a su vez de que la red de cumplimiento de delitos financieros del Tesoro, FinCEN, emite directrices para que las instituciones financieras reporten transacciones sospechosas vinculadas al fentanilo. Entonces, desafortunadamente, eso explica las 3 entidades financieras que en este momento estaban involucradas, que ya sabemos cuáles son, ¿de acuerdo? Y fíjate que es interesante porque, bueno, yo colaboro con American Chamber y ellos recientemente crearon un protocolo de acción para las empresas ante la denominación de cárteles como FTO. Bueno, ese tema en particular son 13 puntos, ¿de acuerdo?, que voy a dar a conocer en este evento del cual me preguntaste. Pues prácticamente con eso cierro mi participación. Espero haberles dado información que les sea de utilidad. Ok, gracias Eduardo. Pues gracias por compartir todo esto con nosotros. Estoy seguro de que pues muchos de los que nos escuchan van a ver la parte de la seguridad en la cadena de suministro con otros ojos. O sea, ya van a tener como que creo una visión más completa de lo que es la cadena de suministro y todo lo que implica, ¿no? Y esta parte de las certificaciones yo creo que quedó también bastante claro y pues en mi caso particular que no tenía, conozco las certificaciones, conozco los términos, pero no tenía muy claro los alcances de cada uno, pues yo siento que fue algo de bastante utilidad. Y pues como te digo, muchas gracias por participar aquí con nosotros. No sé si quieras dejar tus datos de contacto por si alguien se quiere poner aquí Sí. en comunicación contigo, en el consejo, etcétera. Gracias. Sí. Mira, la forma más simple es buscarme en LinkedIn
como Eduardo Hernández Ruiz y enviarme la solicitud para agregarlo. Inclusive los invito a que hay un apartado en donde tú puedes agregar un mensaje. Entonces, puedes referir a que me escuchaste en esta intervención mía, pero también me puedes escribir de forma directa. El correo es dirección@consejodeseguridad.org. Lo repito, dirección@consejodeseguridad.org. Muchas gracias, Jarriel. Y bueno, pues estamos aquí a la orden de lo que se requiera en lo posterior. Igual mensaje para tu audiencia. Agradecerles quienes me escucharon. Perfecto, gracias Eduardo. Pues nos vemos ahí en Tijuana el próximo 4 de septiembre en la Expo Seguridad Noroeste. Y pues gracias a todos por escucharnos. Si este episodio les pareció útil, compártanlo con alguien a quien le pueda servir y nos vemos en el próximo episodio de Protegiendo tu Mundo. Gracias. Hasta luego.